La historia de Adelis comenzó Con extraños ruidos por la madrugada, Hablamos del año 1960, cuando en el convento movimientos autónomos de los objetos, arañazos en las ya no se paredes. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola terroríficos, ¿cómo les va? Como siempre, quiero agradecerles por seguirnos y acompañarnos en cada relato. Bienvenidos sean a este espacio donde tratamos de desconectarnos de la rutina diaria y disfrutar de un relato de terror. Los invito a que se preparen su bebida favorita, se relajen e imaginen que son parte del relato. Si quieren compartirnos alguna experiencia, no duden en contactarnos en nuestro Facebook, Instagram o al correo oficial. Les dejo los datos en la descripción. Si les gusta nuestro trabajo, nos pueden ayudar dejando un like, un comentario y claro, suscribiéndose. Como siempre, les recomiendo usar audífonos, volumen arriba, apagar la luz y disfrutar. Esto es, Hablemos de Terror. Bienvenidos. Corría con desesperación por aquellos bosques, sin más luminiscencia que la linterna de mi celular. Todo era obscuridad absoluta, y la monstruosidad de los árboles parecían obstruir aún más mi camino aquella noche. Mis gritos desesperados encontraban solo el eco en la inmensidad del lugar, y pronto tropecé con algunas raíces, y mi cuerpo rodó por varios metros entre tierra y pastizales, lastimándome uno de mis tobillos y el antebrazo. Adolorido y casi sin fuerzas, intenté ponerme de pie, pero estaba tan exhausto que mi cuerpo y condición física no respondían. De rodillas y sin aliento, con lágrimas en los ojos, lancé un último grito desesperado llamando a mi hija. No sabía ya dónde buscar. Mi desesperación y angustia era enorme, pero sé que estaba cerca. No podría haber ido tan lejos en pijama y descalza en medio de la oscuridad. Nuestras vacaciones las habíamos planeado durante todo el año. Recorreríamos gran parte de las importantes ciudades hermosas de nuestra tierra, muchas de ellas llenas de un exquisito folclore, mitos y leyendas, así también como costumbres y tradiciones que por siglos se han mantenido intactas. Por la geografía y las largas distancias, debíamos buscar alojamiento donde nos pillara la noche. Parte de esta planeada travesía era justamente aquello, una especie de aventura a la vida, como se dice por estos lugares. Toda la familia, arriba de la camioneta, sin más nada que las ganas y deseos de recorrer el sur por entero y disfrutar de nuestras merecidas vacaciones. Antes de salir tenía claro solo una cosa. Una de mis obsesiones era conocer nuestra hermosa isla grande de Chiloé, zona que se caracteriza por su gran actividad marítima, tradiciones culturales, culinarias, construcciones de palafitos y una gran actividad religiosa manifestada en sus festividades locales y en su gran cantidad de iglesias. Pero también su mitología, leyendas y misterios. Jamás imaginé que aquella obsesión me llevaría a una experiencia completamente aterradora y espeluznante. Fue al tercer día, cuando llegamos por fin a la soñada isla. Como era temporada alta vacacional, nos tomó casi todo el día encontrar un lugar donde alojar. Todos los centros residenciales, hostales, camping y cabañas estaban a toda capacidad. Pero preguntando en un local donde pasamos por algunas provisiones, se nos indicó que hablásemos con un señor de otro almacén, quien disponía de una cabaña, pero no siempre la ofertaba para arrendar. De acuerdo con la señora, quien nos entregó la información, este señor no era muy asiduo a rentar aquel lugar. Al cabo de un instante dimos con aquel hombre, quien en un principio estuvo algo reacio a negociar su cabaña, pero creo que al ver nuestras caras de cansancio, el número de integrantes y que la noche estaba por caer, accedió al arrendamiento. Pronto subió a una vieja camioneta, estacionada frente a su local, y nos ordenó seguirlo en dirección este de la isla. El paisaje, brutalmente hermoso. Sin duda Chiloé es uno de los lugares más maravillosos del sur de Chile, y todos estábamos asombrados. El clima era extremo, pero la hospitalidad de su gente lo hacía un lugar cálido, menos la de este señor, que tenía una actitud algo extraña, como no de mucha empatía con los visitantes.
Luego de casi media hora, el viaje comenzó a inquietarnos, pues parecíamos alejarnos de las zonas de camping y cabañas. Estábamos adentrándonos al parecer en la parte más boscosa. Su cabaña estaba bien adentro, alejada y completamente rodeada de inmensos bosques. Pero pensamos el lado positivo. Tal vez podríamos tener bastante privacidad y tranquilidad, la misma que buscábamos de cierta forma. Cuando al fin llegamos, nos miramos en silencio y con algo de asombro, pues el lugar era maravilloso, pero la cabaña tenía por fuera un aspecto de total abandono y demasiado rústica, otorgándole un toque tétrico, tenebroso, casi macabro. Era digna de un film de Wes Craven. Casi enterrada, en el centro de un terreno pedregoso y rodeada de tantos árboles como en mi vida nunca había visto, que incluso llegaban a ocultar la luz del día. Ahí yacía aquella siniestra cabaña. Mi hijo menor estaba fascinado con el lugar. Siempre le gustó la aventura, y en cambio pues mi hija no. Decía que el lugar le daba escalofríos, y una sensación extraña la abordó desde que llegamos, mientras observaba a su alrededor, con un rostro claro de desprecio hacia el lugar. Pagamos a este señor un alquiler por 2 noches, entregándonos las llaves respectivas y dándonos algunas indicaciones brevemente respecto a la cabaña y al lugar. Luego subió a su camioneta, con aquel mismo semblante y actitud, pero antes de arrancar el motor, nos echó la vista y de su boca salió una extraña advertencia que nos dejó algo confundidos e inquietos. No se internen en el bosque de noche. Bueno, de día tampoco. A él no le gusta la gente. Nos quedamos mirando, sin saber a qué se refería, pero no le dimos importancia pensando que solo quería asustarnos, y ya pronto comenzamos a instalarnos. Ya acomodados, amenizamos nuestra primera noche con unas carnes asadas y un sabroso vino tinto junto a una gran fogata. Mi aventurero hijo Felipe, junto al de mi cuñada, se divertían en los alrededores con claras intenciones de explorar aquellos bosques que rodeaban la cabaña. Al principio algo temerosos, linterna en mano, solo parecían tener las intenciones de adentrarse. Sin embargo, con el correr de las horas y ya con los adultos alejados de su atención, tomaron la decisión. La amena charla junto a la fogata hizo que no percibiéramos la desaparición de los chicos, y fue mi hija mayor quien advirtió pronto su ausencia. Asustados nos paramos y dirigimos nuestras miradas hacia el bosque, en donde pequeñas incandescencias podían verse a lo lejos entre los árboles, lo que daban cuenta de los adentrados que estaban. Fuimos por ellos, llamándolos a viva voz. Escuchábamos sus voces y algunas risas, pero parecían no responder en un comienzo, o ni siquiera escucharnos, pues hacían caso omiso a nuestras instrucciones de que regresaran rápidamente, debiendo ir por ellos. La oscuridad de aquel bosque era abismante, y ya a escasos metros pude divisar a Diego, el hijo menor de mi cuñada, mientras extrañamente parecían correr e internarse aún más en la espesa vegetación. Mis gritos se incrementaron en eco por el lugar, pero me ignoraban, como jugándome una broma o queriendo esconderse de nosotros. El crujir de las ramas en su corrida se sentía nítidamente. Se movía muy ágil y veloz entre los árboles para tener tan solo 6 años. Era todo muy extraño, pues no estaba acompañado de Felipe. Fue justamente esta situación el primer aviso de las cosas paranormales que viviríamos aquella noche, pues cuando todos dirigíamos la atención hacia la escapada de Diego e íbamos tras sus pasos, de la nada apareció a nuestras espaldas, linterna en mano y algo asustado. Quedamos consternados con su repentina aparición, a la que luego se le unió Felipe. Y entonces, ¿qué o quién era aquella pequeña figura que vimos correr entre los árboles, lanzando risitas infantiles? ¿Con quién más estaban jugando? Encaré a Felipe, pensando en que habían conocido más chicos de algún campamento cercano, mientras mi cuñada tomaba en brazos a su pequeño algo conmocionado. No, papá, eso no era un niño. Se veía como tal, pero era un señor viejito, enanito, como de esos de los circos, con carita fea. Nos asustó mucho. Apareció de la nada y dijo vivir en el bosque. Nos llamaba con sus manos, quería que lo siguiéramos a donde vive. Al principio creíamos que era un niño, pues no podíamos verle bien su cara, y lo seguimos para jugar.
pero cuando salió detrás de un árbol, logramos verlo de cerca con nuestras lámparas. Era un viejito arrugado y deforme. Nos dio mucho miedo y corrimos. Tragué saliva y sentí como la sangre se me helaba ante tamaña confesión. Era mi cuñada y a todos les pasó exactamente igual. Lo primero que se me vino a la cabeza fue: demonios, acaban de toparse con un duende. Recuerdo que en más de una oportunidad mi madre me amenazaba con los duendes cuando no quería irme a la cama de pequeño. Claramente acá, en la isla de Chiloé, una de las más misteriosas y horrendas leyendas es justamente una ligada a un duende. Pero no uno común, o como usualmente se habla, de vestidura verde y sombrero alto, bromista y protector de monedas. Por estas tierras existe el trauco, que dicta mucho de ser una criatura bromista. El trauco es un incubo de horrible apariencia con la capacidad de seducir a las mujeres para copular con ellas y dejarlas embarazadas. Es poseedor de habilidades mágicas y de fuerza sobrenatural. De él se dice que con solo una mirada o el poder de su aliento puede seducir a cualquier mujer, meterse en sus sueños o hacerles creer que es un joven apuesto y varonil. Por lo general, cuando esta entidad se fija en una mujer, comienza su acoso y acecho hasta conseguirla. Ya de regreso en la cabaña, y algo más tranquilos pero preocupados por aquel extraño incidente, debatimos los adultos sobre aquello antes de irnos a la cama. Por salud mental y en especial para los niños que ya estaban bastante asustados, creyendo que habían visto un duende, decidimos no volver a tocar el tema y la prohibición total de acercarse al bosque. Sin embargo, la intranquilidad se había instalado en nosotros desde aquel momento. Dormía profusamente cuando una mano tapó mi boca precipitadamente, causándome un espanto de aquello. Pero era mi cuñada, quien haciendo un gesto de silencio con su índice, me despertaba en medio de la noche. La miré exaltado, sin tener idea de qué estaba ocurriendo. «Sígueme en silencio», susurró, golpeando su índice repetidamente contra sus labios, en señal de mantener el sigilo. Caminamos a puntillas hasta llegar a la cocina, en donde nos detuvimos a poner oído agudizado hacia las afueras. En un principio, solo el silencio sepulcral del bosque sentí, pero luego pavorosamente aquellos pasos afuera de la cabaña. Eran rápidos, ágiles y a veces algo torpes. Algo o alguien acechaba y tal vez intentaba entrar. Pensamos en algún animal salvaje en busca de alimento, pero también podría ser alguna persona o viajeros buscando un lugar para pasar la noche. Nos hicimos señas para revisar rápidamente los pestillos de puertas y ventanas, dividiéndonos la labor. Fue justo cuando llegaba a revisar la ventana de la habitación donde dormía mi esposa y mi hija, cuando lo vi por primera vez. Ahí estaba aquel horripilante ser, encaramado, observando a mis mujeres en su lecho. Si bien solo pude divisar una sombra negra de no más de 1 metro, claramente fue el susto de mi vida. Agazapado de forma muy ágil en aquella ventana, que pronto comenzó a sacudir con claro objetivo de abrirla. El ruido espantoso despertó a Claudia y a mi hija, quienes en la oscuridad no entendían absolutamente nada, menos con mi presencia junto a su cama. Corrí hacia la ventana, y al notar mi presencia, la horrible criatura corrió por los alrededores haciendo notar sus pisadas aceleradas, acompañados de una risa burlona y macabra. ¿Qué diablos era esta cosa? ¿Podría ser un duende como tal? ¿O el denominado trauco? ¿Era posible que tal leyenda fuese realidad? Llegué a pensar hasta en el mismísimo chupacabras en aquel instante. Lo cierto es que, en cosa de minutos, todos estábamos despiertos, sumergidos en un terror indescriptible, y los niños, confusos, sin idea de lo que había ocurrido. La criatura no paró su acecho. Pronto comenzó a rodear la cabaña intentando abrir alguna de las puertas o ventanas. En su desplazamiento se hacía notar, ya que algo arrastraba a su paso. Un palo o algún objeto contundente traía consigo. Por momentos solo daba vueltas arrastrando aquel objeto por las paredes exteriores, como intimidándonos, como diciendo: aquí estoy, vengo por lo mío.
y lo acompañaba con aquella risita demoníaca y burlona. El generador eléctrico estaba en un cuarto contiguo, a un costado de la cabaña. Por ende, solo pudimos iluminar con nuestras linternas y unas veladoras que había en el lugar, lo que hacía aún más aterrante la situación. Había momentos en que todo era silencio y detenía su acecho para darnos un respiro, para luego dar horribles golpes a las tablas. Mis hijos lloraban del horror, sumergidos en pánico. Tampoco teníamos la certeza de con qué diablos estábamos lidiando para decírselos, intentando calmarlos, diciéndoles que era un animal salvaje buscando comida y que pronto se iría. Lo cierto era que aquel ser en las afueras no nos dejaría. Algo buscaba y debíamos hacer pronto algo al respecto. Llenos de un miedo inexplicable, improvisamos una rápida reunión para ver qué haríamos, casi en susurros, evitando asustar aún más a los chicos. Lo más sensato era resguardarnos y esperar al amanecer, armándonos con lo que encontráramos. Pero el agobio que nos causaba aquella entidad en las afueras era insostenible por más tiempo. Tomamos algunos cuchillos de cocina que traíamos y un palo que encontramos a mano, así que decidimos ahuyentar a como dé lugar a la pequeña bestia impía. Esperamos media hora, aún dubitativos de la acción decidida, pero justamente ese tiempo nos acompañó con una quietud del lugar, sin tener la certeza de si se había alargado, viendo infructuosa su posibilidad de entrar. Abrí la puerta con decisión y fortaleza lentamente, alumbrando con la linterna en una mano y en la otra un gran cuchillo. La quietud producía aún más miedo a tal que me temblaban las piernas. Pronto vociferé con rudeza y también con palabras soeces intentando causar algún amedrentamiento, pero la quietud seguía. Iluminé en todas direcciones desde el umbral sin observar absolutamente nada. Pronto, sobre mi cabeza el techo crujió, y esa risita, esta vez más macabra, aún resonó a mis espaldas. Aquella cosa estaba sobre nuestras cabezas, moviéndose rápidamente hacia la parte trasera de la cabaña, en donde había una especie de corral. Cerramos la puerta dejando a mi hija al cuidado de los menores, y con una valentía inusitada propia de padres teniendo a sus hijos en riesgo, estábamos dispuestos a enfrentar a la criatura aquella, o lo que sea que fuese, pues la confusión de lo que estábamos enfrentando era enorme, con un miedo incontrolable, y la sangre congelada también por el frío reinante. Caminamos escandalosamente hacia la parte trasera, golpeando los maderos y vociferando en señal de no temerle. Había mucha vegetación, pastizales muy frondosos y ramas por montones en aquel corral, así que con su tamaño le sería fácil esconderse. Precisamente, ahí estaba. Le di con mi linterna justo en su horrible rostro que nunca podré olvidar. Y sé que será difícil que alguien me crea el pavoroso encuentro. Al principio solo pude ver sus ojos entre las ramas. No podría describir aquella mirada, pues recuerdo quedar paralizado, inmóvil, como embrujado ante aquellos ojos demoníacos. Su asqueroso rostro empezó a salir entre las ramas, ayudando de sus manos algo grandes para el tamaño de su cuerpo. La cara, arrugada casi a la deformidad, grisácea o verdosa, llena de vellos, con una nariz protuberante y bajo ella una sonrisa demoníaca, macabra, con una cantidad de dientes horribles, descuidados y ennegrecidos tanto como sus encías mismas. Esta cosa no era un animal. Su aspecto era más bien humanoide, pero del tamaño de un niño, y con manos de un anciano fuerte, con uñas largas y gruesas. En un segundo, se presentaba ante mí, apoyando su andar en una especie de bastón, pues sus pies eran solo un muñón, como si no tuviera dedos. Era algo salido del mismísimo infierno. Fueron segundos, pero eternos, en que paralizado o más bien hipnotizado no tuve reacción alguna. De pronto mi esposa y mi cuñada lo advirtieron al llegar a mi posición y huyó del lugar. Pero desgraciadamente, lo hizo hacia la casa rompiendo los vidrios de una de las ventanas traseras. Me costó incorporarme luego a tal que mi esposa tuvo que sacudirme y darme una bofetada para poder recuperar los sentidos. Esta cosa había irrumpido en la cabaña y lo había hecho por una de sus ventanas, así que pronto los gritos de horror y desesperación de los chicos causaron la peor de las angustias. Todo se transformó en un caos. Corrimos rápidamente hacia el umbral, pero la puerta se encontraba abierta al llegar.
Mi hija corría descontrolada junto a su hermano, sin dirección clara y estúpidamente producto del miedo, hacia el bosque. Mientras que a pocos metros de la entrada, el pequeño de mi cuñada yacía en el suelo aterrado y orinado, con su mirada perdida y exaltado a más no poder, con un rostro de haber visto al mismísimo diablo. Corrí sin pensarlo rápidamente tras mis hijos y mi esposa hizo lo propio tras de mí. A escasos metros de la entrada al bosque, encontramos a Felipe, llorando descontrolado, tomándolo fuertemente por los brazos en un acto desesperado preguntándole por Renata. «¡Tu hermana! ¿Dónde está tu hermana?». Fue imposible que hablara. En sus ojos solo había miedo, impidiéndole el habla. Mi esposa llorando lo abrazó fuertemente y le ordenó que se fuera rápidamente a la cabaña en resguardo. Me incorporé al bosque solo con una linterna, llamando a Renata en forma desesperante. En momentos la sentía gritar pavorosamente y hasta el crujir de las ramas en su oída. En otros, solo había una quietud abismante que llenaba mi pecho aún más de miedo. Corrí y corrí en distintas direcciones llamándola, tropezando en reiteradas ocasiones de forma angustiante y en sollozos. Cuando ya las fuerzas se terminaban y el corazón se salía por mi boca, la encontré. Estaba tumbada en el suelo, entre unas ramas, en posición fetal y tiritando, sumergida en el miedo absoluto. La tomé en mis brazos y con lo poco de fuerzas que me quedaban llegué a la cabaña, a donde estaba el resto de la familia al resguardo. Luego de recostarla en el sillón y abrigarla, caí exhausto al piso, casi sin aliento. No había mucho tiempo para recuperarnos, por cuanto inmediatamente revisamos la cabaña por completo no encontrando rastro de aquella criatura. Los niños no paraban de llorar. No había forma de calmarlos de semejante experiencia. No tuvimos certeza en ese momento de lo que ocurrió ahí adentro realmente. Pero con el pasar de los días, nuestros hijos nos contaron que cuando esta cosa irrumpió en la cabaña y se presentó frente a ellos, corrieron frenéticamente. Claramente no esperamos el amanecer. Tomamos nuestras cosas y nos subimos a la camioneta saliendo rápidamente de aquel espantoso lugar. Esperamos la apertura del puerto y abordamos la primera barcaza que nos llevó de vuelta al continente. Aquella isla nos había mostrado una de sus caras más misteriosas y horrendas, una de sus más famosas leyendas hecha realidad. Los duendes sí existen, el trauco sí existe, y mi familia fue testigo de ello.